Hola, soy Solaimsa. Yo quería ampliaros lugares intraterrenos donde, bueno, pues por tradición, creencias, leyendas e inclusive por hallazgos en nuestro planeta, bueno, pues han sido más o menos conocidos, pero que quería, bueno, pues como digo, aportaros nuevos datos. El primero es un poco la ampliación del vídeo que hice sobre la Cueva de los Tallos. Y luego seguiré con otros dos lugares, uno en Nuevo México, en Dulce, y otro en Yucatán. El primero, que es la Cueva de los Tallos, como os decía, pues ya os hice un vídeo en el que ampliaba bastante lo que, bueno, pues allí se encontró y un poco la explicación que se tiene de qué pudo ser o quién pudo construir aquello, ¿no? Pero había una parte que me había dejado ahí apartada y que, bueno, pues quería hoy añadirla, ¿no? En la Cueva de los Tallos, como os comentaba, es una cueva, son unas cuevas, porque no es una cueva y nada más, sino que es muy profunda y de hecho no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina. Bueno, está en una zona en la selva del Ecuador que está guardada por una tribu llamada los Shuar. Estos indígenas tienen un secreto muy bien guardado, ya que realmente nadie sabe específicamente quién creó esto, estas cuevas, de dónde vienen, etc. Solamente hablan de que, bueno, pudieron ser unas cuevas de gigantes, porque en algunos momentos han escuchado determinado movimiento, y luego de otra raza muy chiquitita, pues que podrían parecerse, pero no así, a la de los grises, pero no tiene nada que ver, pues son pequeñitos como niños. Entonces, la entrada que se conoce es una entrada que es como si fuera un pozo muy grande, pero como digo, hay otras entradas en lo que es la selva ecuatoriana que, bueno, pues esas no se comentan para nada. Lo que sí es cierto es que estos indígenas, los Shuar, a un párroco de allí de la zona, llamado el Padre Crespi, le estuvieron dando toda una serie de tesoros en realidad, porque eran unas láminas metálicas con una escritura desconocida, así como imágenes, por ejemplo, con unos cráneos bastante grandes en comparación con los nuestros y además de forma así como ovalada, ¿no? Entonces, todo esto el Padre Crespi lo guardó y, bueno, pues como ya os dije en el otro vídeo, pues salió a la luz pues por un libro de Van Daniken y luego pues realmente el que más lo estuvo moviendo de manera más popular, ¿no?, para todo el mundo fue un investigador inglés llamado Hall. Y aquí me quedo porque es un poco lo que ha explicado ahora el recordatorio de ese otro vídeo que realmente os emplazo a que lo veáis para poder entender mejor lo que ahora os voy a explicar, que es unas pequeñitas puntualizaciones, pero creo que son interesantes. Este hombre, Hall, pues cuando estuvo investigando, conectó con una persona de allí de la zona, también investigador, llamado Petronio Jaramillo. Este señor le dijo que él cuando era joven, hacia 1946, cuando era adolescente, había encontrado unas entradas diferentes a esta cueva de los Tallos que eran mediante unos túneles subacuáticos. Este hombre había buceado por estos túneles hasta llegar a la superficie de la cueva, dentro de la tierra, y ahí había encontrado unas reliquias muy antiguas que no sabía cómo calificar. Entre estas reliquias había muchas de las tablillas de estas metálicas, o estas láminas metálicas, que los Shuar le habían dado al Padre Crespi, y que en una de ellas había una especie de glifos, una escritura extraña. En algún momento pudiéramos asimilarlo a la sumeria, pero no así, y que, pues lógicamente, cuando uno no tiene las bases para traducir algo, pues no lo puede traducir, ¿no? Porque, por ejemplo, el idioma egipcio, los jeroglíficos egipcios, se pudieron traducir porque encontraron una piedra en la cual estaban había diferentes escrituras, ¿no?, entre ellas la griega, y por eso es por lo que se pudo traducir luego, aunque plenamente pues costó.
pero bueno, una traducción básica de lo que podían significar esos jeroglíficos, ¿no? Champollion fue quien encontró esta piedra Rosetta, que es como se llama, y entonces ahí pudo, como digo, empezar en esta traducción. Pero claro, aquí pues no se puede saber porque no hay una base como en otros tantos lugares. Tampoco se pudiera saber, como ya haré en otro vídeo, sobre los discos encontrados en China. Entonces, aquí, como digo, este hombre, Petronio Jaramillo, le comentó que cuando entró por estos túneles subacuáticos y llegó a la cueva, pudo encontrar diferentes reliquias de muchos tipos, ¿vale? Pues objetos de oro, tipo, pues no sé, pendientes, collares, y planchas y otros tipos de objetos. Pero entre ellos también dice que encontró una sala como si fuera una biblioteca. Muy curioso. Porque claro, decía que eran libros, pero libros que estaban escritos en oro y en otros metales, o sea, en planchas de metal, con una escritura, pues lógicamente desconocida, como el resto de las planchas metálicas, como digo, que tenía el padre Crespi, ¿no? Pero había otra cosa también que parecían como fórmulas que le hizo pensar pues, que todo podía proceder de una civilización venida de otro universo, de otro lugar, porque claro, aquí eso pues como que no se conocía. Y aparte porque daba la sensación como que habían traído todo este material y lo habían dejado en la Cueva de los Tallos como una manera de guardarlo o de dejarlo ahí para que luego los humanos pudiéramos recuperarlo, pero cosa que no sucedió, por lo menos a nivel popular. Pues que en realidad cuando Hall quiso que este hombre, Jaramillo, le quedó con él, vamos, para que le dijera dónde estaba la entrada, curiosamente, este señor murió. De manera natural o no, ahí se queda la historia porque no he encontrado forma de poder averiguarlo, pero curioso que el mismo momento en que quedó con él para que le enseñara la entrada, este hombre murió. Después Hall paró un tiempo, ya que no vio que avanzase de ninguna manera, y en el 2008 quiso volver otra vez, un poquito antes del 2008, quiso volver otra vez a investigar el tema, y aquí el que murió fue Hall. Todos estos lugares misteriosos, ¿no?, siempre van rodeados de muerte. Claro, aquí Hall no pudo seguir buscando la biblioteca, pero su hija Eileen sí que, bueno, pues como sabía, había estado compartiendo con su padre todas las investigaciones, quiso seguir en ello. Y entonces Eileen, al morir su padre, vuelve a buscar al padre Crespi para recuperar los objetos y ver cómo avanzar en el proyecto, ¿no? Su sorpresa fue que cuando llegó, aparte de que el padre Crespi había muerto, todos los objetos que, vamos, el padre Crespi murió antes, en 1982, creo recordar, pero todos los objetos del padre Crespi pues ya habían desaparecido. Nadie sabe, murió en el 82, como digo, sí, creo que era el 82. Entonces, bueno, pues se dice que si pudieran ser unos ladrones, que si pudieran ser los SWAT que volvieron a recuperar las cosas y a guardarlas otra vez en el lugar donde lo habían cogido, pero bueno, el lugar donde estaba guardado todo esto le prendieron fuego, salió ardiendo y lo que no se quemó desapareció. Es curioso, ¿verdad? Como digo, siempre todo este tipo de documentos o descubrimientos siempre van rodeados de desapariciones o de muertes. Lo que sí ella, pues Eileen se quedó, fue con las estatuas que ya su padre había encontrado de unos hombres un poco andróginos y con unos cráneos extremadamente abultados y picudos, como si fueran así tipo huevo. Y que, bueno, pues nos podrían recordar a los cráneos de civilizaciones ya más actuales, pero que imitaban lo que ellos decían los cráneos de los dioses, como pueden ser los egipcios, o como esos cráneos que han encontrado en Perú agrandados y con esa forma igualmente ahuevada, ¿vale? Entonces, bueno, pues de momento esta mujer sigue con las investigaciones, pero está claro que viendo que los que tenían la mayor información habían desaparecido, pues como que ya todo se quedó ahí un poco aparcado y en el olvido, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la parte que me quedaba de explicaros de la Cueva de los Tallos. Y ahora nos vamos a ir a Yucatán, a México. La península de Yucatán es una zona con muchas cuevas,
¿vale? Es una zona en la cual, pues como todas las zonas selváticas y todas las zonas un poco así, apartadas y rocosas, siempre, bueno, pues se dice, ¿no?, que hay mucha tradición, leyenda, etcétera, de que hay muchas cuevas donde determinados seres vivían, entraban y salían por ellas, ¿no? Bien, pues aquí en el Yucatán hay una zona de cuevas que son llamadas, que las entradas son llamadas cenotes. Cenotes es un tipo de estructura rocosa en la cual, como si fuera un pozo, pero más abierto, que es la cueva de los Tallos, y abajo hay agua. Y entonces tienes que entrar a través del agua a lo que es la parte seca de la cueva. Bien, pues un arqueólogo mexicano llamado Guillermo de Anda, en el 2007, encontró, dentro de toda esta gran variedad de cuevas, encontró una que era diferente al resto, por donde había estado él investigando, ¿no? Él siguió unas pistas que hablaban de estas cuevas de los sacerdotes españoles del siglo XVII. Y entonces él, allí en estos documentos se contaba la existencia de un templo subterráneo maya en las profundidades de la jungla. Claro, esto llamó mucho su atención y quiso este hombre investigarlo. De Anda descubrió unas cuevas, como digo, diferentes en la zona de Tatsibichen, que bueno, pues no habían sido investigadas anteriormente, desde hacía mucho tiempo que no habían sido pisadas, como dice que más o menos durante como 100 años, y las entradas estaban sumergidas, ¿vale? Lo que implicaba que había que entrar buceando y además profundo, porque podían ser hasta más de 450 metros y más abajo, pero bueno, él solamente llegó hasta esta profundidad media, en la cual, bueno, pues entrando, llegando a la zona seca de la cueva, allí pudieron ver cabezas talladas en piedra, pilares rotos, columnas, inscripciones mayas, desde hace como de 2000 años para atrás, unas columnas que eran muy anchas, lo que implicaba que debían de sujetar un templo o algo muy, muy grande, ¿no? Porque eran muy anchas, hasta 3 metros, dice, de circunferencia. Entonces, al entrar como digo, en esta zona seca de la cueva, encontró todo esto, pero además encontró algo muy curioso. Encontró como si fuera una especie de carretera de cemento que le llevaba a una pirámide que estaba desmoronada y a una zona donde había huesos de jaguar. Claro, esto le sonaba a ese templo maya, ¿no?, que decían estos sacerdotes o estos monjes españoles que podía haber en la jungla. Entonces, claro, siguió investigando y entonces vio que para los mayas creían que había un mundo subterráneo, igual que en todas las tradiciones, ¿no?, como siempre os digo. Este mundo subterráneo le llamaban Xibalba. Xibalba, que Xibalba. Xibalba quiere decir lugar del miedo o lugar oculto. Este lugar tradicional de los mayas podría encajar muy bien en lo que se describe en el Popol Vuh sobre la cueva que él encontró, ¿vale? Xibalba es, como digo, este lugar de lo oculto, ¿no?, del lugar del miedo, que se relaciona con toda la tradición maya y que en el Popol Vuh pues habla de ello, ¿no? Ellos creían, según dice en este libro, el Popol Vuh, que este mundo estaba gobernado por unos señores crueles de los muertos, por eso le llamaban el lugar del miedo o el lugar oculto, ¿no? Y que hacían que todos los que entraban en este lugar tuvieran que pasar por una serie de cámaras de tortura importantes, incluso plagadas con sangre, ¿no? Había lugares de oscuridad, había lugares de frío, había lugares que parecían como si hubiera cuchillos en las paredes, ¿no? Estaban también zonas con murciélagos, zonas con jaguares. Bueno, describían un ambiente un poco complicado, ¿no?, para poder pasar por él, ¿no? Pero es que es curioso que una parte de la cueva que este hombre descubrió, que de Anda descubrió, estaba llena de un tipo de estalactita que parece realmente cuchillos cortantes y afilados, que realmente pueden describir exactamente el lugar que está en el Popol Vuh. También en esta cueva hay una zona donde hay
muchos murciélagos, hay zonas de frío y de oscuridad, y hay una sala de huesos de jaguar. Qué curioso que todos estos datos de esta cueva coincidan exactamente con lo que se describe en el Popol Vuh como esta ciudad intraterrena o ciudad de lo oculto, ¿no? O del miedo. Es demasiado coincidente para pensar que pudiera ser una casualidad, porque ya sabemos que las casualidades no existen, ¿verdad? Entonces, de Anda, pues comenta que hay lugares en la cueva que podrían ser datados incluso de mucho antes, que es cuando se escribió el Popol Vuh. Entonces, claro, si pensamos esto, Xibalbá realmente es real, está ahí. Pero ¿quiénes eran estos señores de la muerte? Porque alguien tenía que haber construido esto, o por lo menos creado esta tradición. O si no, ser unos seres que vivían intraterrenos y que a los humanos que querían entrar en su mundo les hacían pasar por una serie de pruebas. Lo que está claro es que esto existe, que esta cueva existe, que en esta cueva se ha encontrado ese templo, esa pirámide derruida, esa sala con esos huesos de jaguar, como habla el Popol Vuh, esas otras salas llenas de murciélagos, esas otras con esas estalactitas como si fueran cuchillos, zonas de oscuridad, zonas de frío. En unos libros llamados Chilam Balam, que están escritos por los sacerdotes del jaguar, y que hay varios en distintos lugares de la zona, se dice que en aquella época, en aquellos tiempos, el camino de las estrellas descendió del cielo y los 13 y 8 dioses vinieron a la tierra. Esto llama la atención porque perfectamente podríamos relacionarlo con seres de otros mundos. Como en tantas otras culturas, siempre los dioses vienen del cielo o de otros lugares, de otros planos. Pues aquí también habla de que estos seres 13 y 8 dioses vinieron a la tierra cuando el camino de las estrellas descendió del cielo. ¿De dónde venían? No se sabe. Ahora, ¿por qué tenían esta relación, ¿no?, con la sangre y con la tortura? ¿Qué tipo de raza era entonces quien estaba en esta cueva del Yucatán? Ese es el misterio. Ese es el misterio. Seguiremos investigando a ver a dónde llegamos. Y la tercera cueva o tercer lugar intraterreno está en los Estados Unidos, en Nuevo México, en la zona de Dulce. Aquí hay una serie de cuevas en la zona sudoeste, que es donde están ubicadas, y que en ella viven diferentes tribus de indios, como son los navajos, los zuli, los pueblo, los hopi y los apache. Y es curioso que todos ellos tengan de base la misma creencia, de que todas estas razas, todos los indios, vienen o salieron de debajo de la tierra. ¿Por qué todos? Porque decimos, bueno, ahora no los hemos podido contar, pero es una tradición ancestral en ellos, del origen de ellos. Y todos ellos dicen que proceden de debajo de la tierra. Y luego, sin embargo, tienen cada uno sus creencias diferentes, que eso sí que no hay nada que pueda, digamos, unirles, ¿no? Pero esto siempre es igual, ¿vale? Ellos dicen que en un momento puntual entraron en el mundo intraterreno y luego volvieron a salir de él hasta llegar al tiempo actual. Ellos dicen que entraron en este mundo subterráneo por seguridad. Bien. ¿Por qué? Pues según los Hopi, dicen que los antepasados escaparon de una mortífera tormenta de estrellas con la ayuda de unos hombres que les llamaban los hombres serpiente, que procedían de debajo de la tierra y que salieron para ayudarles y que esta lluvia de estrellas no les matara. De manera que los trasladaron a sus refugios intraterrenos y allí estuvieron conviviendo con ellos hasta que pasó el peligro. Hombres serpiente, no serán tan malos, ¿no? Hay otra leyenda, Hopi también, que habla de los hombres hormiga.
Ellos decían que les llamaban así precisamente por el tipo de, pudiera ser también la anatomía, pero sobre todo por el tipo de construcción intraterrena que tenían, que hicieron, que era pues muy parecida a la ciudad de Denunkuyu, que el vídeo lo subiré en breve, y que pero podéis entrar en internet y ver cualquier imagen de la ciudad de Denunkuyu, que está en Turquía. Es una auténtica ciudad de hormigas, de diferentes estancias, en profundidad, hasta casi 18 pisos, pero eso con la tecnología de tiempos antiguos, el hombre terreno no podía haberlo hecho. Por lo tanto, tendría que ser alguna otra raza diferente a la nuestra o proveniente de lugares diferentes. Pues aquí es curioso que los Hopi digan lo mismo y el tipo de construcción que está en Turquía también se haya dado en esta zona del suroeste americano. Curioso, ¿verdad? Pues ellos decían que estos hombres hormiga les habían protegido de tormentas de fuego y hielo y luego ya pudieron volver a salir del inframundo, bajo tierra, cuando el peligro pasó. Como veréis en el vídeo que voy a hacer de Denunkuyu, una de las teorías que se tiene, y no solo teorías, sino que hay documentación en escritos antiguos en la línea zoroástrica, que el dios Ahura Mazda enseñó a uno de sus profetas a construir una ciudad intraterrena de muchos pisos para poder proteger a la humanidad y a los animales de su destrucción por una gran tormenta de nieve y hielo. Coinciden los mismos datos y la misma tipo de construcción. Bien, pues estos indios Hopi, como digo, fueron salvados de morir por estos hombres hormiga, ya que les llevaron junto con ellos al mundo intraterreno y cuando pasó el peligro pudieron volver a salir. Lo mismo que he dicho antes, no serían tan malos, independientemente de que pudieran tener una anatomía diferente a la nuestra, ya que en algunos petroglifos pues sí se ven como formas de hombres, como si andaran como las hormiguitas, ¿no? Y las serpientes pues igual, sin piernas. Pero como siempre digo, la apariencia no da o no determina cómo se es uno por dentro. Uno se puede ser muy guapo, tener una apariencia muy bonita, arreglarse mucho o disfrazarse, como hacen muchos extraterrestres negativos. Se disfrazan de buenos, pero dentro es lo que realmente cuenta. El alma es lo que realmente cuenta o la raza que se esconde en esa apariencia es lo que realmente cuenta. Entonces, como digo, uno puede ser muy guapo. Ya me pongo en nuestra raza humana. Con muy buena apariencia, ¿verdad? Muy arreglado, perfecto. Y tener un alma muy oscura. Y al revés, tener una apariencia no tan agradable quizás, o inclusive con algún tipo de alteración física, dolencia física, deformación, y tener un alma muy pura. Entonces, seguimos creyendo en las máscaras en vez del interior. Y por eso pensamos que este tipo de entidades, seres, que puedan ser los hombres serpiente u hormigas, pudieran ser negativos, por el hecho de que a lo mejor su apariencia no sea tan humana. Grave error, muy grave error. Así que bueno, si quien crea en eso, yo desde luego no puedo creer algo así, porque luego las historias que están ahí y que son contadas de antiguo nos confirman lo contrario. Y eso es lo más valioso, ¿no? Chamanes y ancianos americanos dicen que antes de que estas gentes emergieran de la Tierra, fueron traídos aquí por gente de las estrellas. Es decir, que antes de que estos seres intraterrenos emergieran para poder ayudar a los terrenos o para poder compartir con ellos, fueron traídos por las gentes de las estrellas, por los dioses que llegaron del cielo.
Todo lo que llega del cielo ya sabemos que no es terrestre. ¿De dónde? No especifican. Aunque los indios Hopi sí que hablan mucho de las Pléyades, por ejemplo, ¿vale? Y que inclusive cuentan que cuando se hundió el continente que estaba en el Pacífico, al que llamaban Cáscara, vinieron seres de las Pléyades para sacar a los supervivientes, ubicarlos en la costa americana, norteamericana prioritariamente, y estuvieron compartiendo con estos seres que vivían bajo tierra. Si os das cuenta, todo es más de lo mismo. Pero siempre los seres de las estrellas, los dioses, estaban ahí aportando su granito de arena, los buenos, claro, para ayudar a que el humano, bueno, pues siguiera su proceso de evolución, ¿no? Eso es interesante. En la localidad de Dulce, que está en Nuevo México, hay unas montañas que se llaman la Mesa de Archuleta. En este lugar ha habido muchos avistamientos ovni, pero también se sabe, porque estuve un tiempo viendo obras y con mucho ruido intraterreno, y muchos helicópteros militares americanos donde se supone que no hay nada para que pudieran estar, demasiado tráfico aéreo, ¿no? Durante un tiempo luego cesó todo esto. Ahí se hizo una base intraterrena, pero esta base intraterrena se asentó, se apoyó ya en una zona que estaba ahora dada bajo la mesa de Archuleta, es decir, bajo estas montañas. Los indios de la zona descubrieron conductos de ventilación en la mesa, es decir, le llaman así la mesa por la forma que tiene, que es como si fuera tipo mesa. Encontraron un enorme pozo que descendía por unos túneles bajo estas montañas, esta zona rocosa, ¿no? Aparte de los respiraderos se oían extraños gemidos, suspiros y quejidos, hasta gritos. Y a veces se veía salir criaturas extrañas, ¿no? Que lo que se decía era que podían experimentar con humanos. Porque en esta zona hubo un tiempo que estuvieron desapareciendo personas. Y no tan largo tiempo, no tan lejos del tiempo, quiero decir. Al igual como digo que había muchos avistamientos. Pero lo curioso es que, aparte de esta, digamos, zona de habitabilidad para estos seres extraterrestres o no, pero que no tenían mucho que ver con los humanos, ya que la apariencia que siempre han visto era diferente, el gobierno americano tenía contacto con ellos, o por lo menos iban a la zona para hacer incursiones, para hacer sus obras, porque en principio se dijo de que se estaba haciendo una base intraterrena americana allí, aunque luego, como digo, separaron las obras. Y entonces es muy curioso que en zona donde haya habido este tipo de entidades también estuvieran los militares y, bueno, pues los que correspondieran, ¿no?, a la tarea en este sentido de investigación o de lo que pudieran hacer en estas bases. Aquí vemos la relación, ¿no?, entre gobiernos terrestres y seres intra y extraterrestres. Así que bueno, aquí os dejo este documento para abrir vuestra curiosidad y que queráis seguir investigando. Y bueno, pues os emplazo en el siguiente videoprograma, que creo que os va a gustar mucho, pues voy a hablar de 3 ciudades intraterrenas. Y además, una de ellas, como digo, que sigue ahí, que es la ciudad de Denuncuyu, en Turquía. Y luego otras 2, una en Grecia y otra en Creta. Creo que os va a gustar mucho por la explicación y por las imágenes que aporto. Y bueno, porque además, tanto en la ciudad de Creta, en este caso no, pero en la de Grecia sí, en la península de Grecia, que está en Delfos, pues va a ser uno de los lugares que vamos a visitar en Semana Santa, y todos los que queráis acompañarnos, pues ahí estaremos. Así que os emplazo, como digo, para el próximo videoprograma. Os doy un abrazo y gracias.